comunidades indígenas en el Perú se remontan desde hace muchos años. Pese a las investigaciones, la definición exacta de pueblos indígenas aún no se ha podido definir. Sin embargo, se sabe que son pueblos que han estado incluso antes de la civilización de los pueblos. Aún así, se les podría denominar pueblos indígenas a aquellas comunidades y sociedades que son culturalmente diferentes y su población es originaria de un territorio. Existen diferentes términos para poder mejorar nuestro entendimiento sobre cómo se trata de mantener el orden entre las diferentes etnias culturales. La multiculturalidad, que en pocas palabras es la definición de un país con grupos humanos con diferentes culturas dentro del mismo. También existe el pluralismo, que es un concepto que abarca al de multiculturalismo, pero que sin embargo no necesariamente se llegan a desarrollar o establecer vínculos o relaciones de intercambio. Y por último, existe la interculturalidad, que hace alusión a cuál es o cuál debería ser la postura del pueblo centralizado frente a estos grupos indígenas originarios a los cuales se les considera diferentes, y cómo es que el gobierno de este país maneja esta situación y sus prácticas de inclusión y protección hacia ellos. La presente exposición aborda las diferencias que existen entre multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalismo, y tiene como objetivo conocer el desarrollo de algunos pueblos indígenas. Planteamos lo siguiente con todo esto: cómo los pueblos indígenas, con sus propias culturas, costumbres, tradiciones, pueden ejercer su libertad como pueblo autónomo dentro de un país centralizado. Es decir, al vivir en una sociedad multicultural donde la globalización ha generado grupos humanos de distintas etnias, el ser un país pluriculturalista, al tener una constitución que muestra disposiciones para la diversidad cultural, y la interculturalidad, que se debería adoptar como sociedad al tener que aprender a vivir culturalmente con todos los habitantes de un país. Nos parece interesante encontrar y explicar la relación que existe entre todos estos factores. Los pueblos shipibo-conibos se originó mediante una mezcla y fusiones entre otros pueblos indígenas que eran los shipibos, los chetebos y los conibos, llamados así por los términos simbólicos del pez y del mono, que ante una caracterización se pintaba mediante un tinte negro natural en las partes de su frente, de su boca y de su mentón. Dicha tribu provenía del norte y se habían asentado en el departamento de Ucayali entre los años 650 al 810 a.C. Según Morins, en 1998, estos pueblos se habían asentado por el departamento de Ucayali, por la parte de la cuenca del río de la misma departamento, con una alta densidad poblacional, conservando sus primeros y creando sus primeros envases de cerámica y también sus herramientas básicas, que eran la hacha de piedra y los cuchillos de piedra, viéndose por primera vez en ese cierto tiempo. De acuerdo también a Tournon en 2002, manifiesta que estos pueblos también mantenían una cierta relación con otros pueblos andinos que eran de la época pre-inca. Asimismo, mantenían también contacto con otras tribus amazónicas que tenían otro tipo de lenguaje, otro tipo de idioma, que eran el lenguaje de Guripani, mucho antes de la llegada de los españoles. Estos pueblos, acostumbrados a vivir siempre por los ríos, tales como el río Mayarañón, el río Pachitea, la quebrada de Genos Panchea y el majestuoso río Ucayali. Obviamente, los shipibos conibos iban pasando por muchos procesos de conquista, de colonos, procesos caucheros, mineros, petroleros y por las talas de árboles, que iban afectando manera a sus derechos, a su bienestar, a su salud y sobre todo también a sus tierras. Cabe resaltar que estos pueblos, aparte de tener una gran cultura históricamente y ser fuertes luchadores contra esas empresas extractivas, tienen una gran movilidad y capacidad de poder adaptarse a la urbanización, a la ciudad. Doy un ejemplo muy claro, es por la comunidad de Cantagallo de los shipibos conibos, que se asentaron en el departamento de Lima entre los años 1990 al 2000.
por ataques de sendero luminoso y poder mejorar su calidad de vida. Según la base de datos de pueblos indígenas originarios, el pueblo aymara se ha caracterizado por su capacidad de recrear y adaptar su cultura a los cambios políticos y sociales acaecidos en la época colonial, sin comprometer su origen prehispánico, persistiendo en sus prácticas e instituciones originarias. Gracias a su perseverancia como pueblo, pudieron prevalecer. Sin embargo, al llegar la época colonial, se estableció un sistema tributario, además de una nueva administración de repartimientos, encomiendas, haciendas y obrajes en la zona aymara, lo cual los hizo sufrir una serie de cambios económicos y políticos bastante graves. La cultura Xaninca. La cultura Xaninca es uno de los pueblos más grandes de la Amazonía peruana. Cuenta con 97.000 personas. Se encuentra ubicado en la cordillera de los Andes, a lo alto de Yurua y del centro amazónico. Forma parte de la familia lingüística Arahua. Antiguamente la cultura xaninca adoraban al sol y a la luna, ya que para ellos el sol y la luna eran los creadores de su pueblo, por el cual el sol era quien les enseñaba a los hombres a cazar, a hacer rituales y a poder utilizar las plantas como medicina. También se dice que antiguamente los hombres podían transformarse en animales. Mientras que la luna fue quien les enseñó a las mujeres a poder tejer, a coser, a poder realizar ollas y a cuidar a los hijos y a sembrar. Anteriormente, la cultura xaninca contaba con un espacio geográfico mucho más amplio, mucho más grande, por lo cual las casas eran separadas y solo se reunían para hacer rituales o costumbres que ellos tenían. Pero hoy en día la cultura xaninca cuenta con un espacio geográfico reducido, que ahora viven juntos, o sea, las casas son juntas, ya no tienen un espacio tan amplio como lo tenían antes. La cultura xaninca tiene una mezcla cultural, ya que en una época del terrorismo, la cultura xaninca y otras culturas se vieron afectadas, destruidas, por lo cual decidieron reunirse para poder defenderse y poder sobrevivir y poder vivir en tranquilidad. Algunas de esas culturas no tienen ningún lazo y algunas culturas sí tienen algún lazo, pero aún así se ayudan entre sí. Hoy en día la cultura xaninca cuenta con una posta médica, con un colegio. ¿Cómo es que sigue la cultura xaninca en el Perú? Bueno, la cultura xaninca sigue aún, ya que aún conserva su cultura y sus tradiciones. Si bien es cierto, algunas de sus culturas y tradiciones han tenido que cambiar, pero aún así aún mantienen su lenguaje materno. El pueblo xaninca mantiene una relación íntima con sus tierras, ya que para ellos es muy importante, es integral porque para ellos entenderse a sí mismos. Ellos realizan actividades económicas como realizan el cultivo de café, el cultivo de cacao, y a través de ese sistema se caracterizan y van llegando al mercado, al igual que la venta de madera y las actividades turísticas que realizan para puedan sustentarse y poder mantenerse. Multiculturalismo. De acuerdo a Vicente, en 2015 manifiesta que los grupos humanos, en el contexto general, tenemos distintas culturas, vivimos simultáneamente una misma situación geográfica con diferentes convivencias, ya sea armoniosa o conflictiva, siendo esto el hecho y la realidad de la sociedad globalizada actual. A continuación, pasamos a identificar lo que realmente vivimos. Vivimos una sociedad multicultural, es decir, que coexistimos con diferentes culturas que viven en un mismo espacio geográfico, físico y social. Todos poseemos una cierta cultura, cada pueblo o civilización poseemos sus propias creencias, costumbres, cosmovisiones, relatos que hacen parte o patrimonio
de lo que tenemos cada ser humano. En el contexto general de nuestra identidad, hay que tallar muy bien sobre este tema de la multiculturalidad. Según Ulloa, en el 2020, manifiesta que nosotros vivimos, claro, una sociedad multicultural, pero ante ello existen otros pensamientos. El pensamiento dominante cultural. Lo que pasa con ello es que en la sociedad actual en la que nosotros vivimos, se mantiene de que lo político, lo científico, lo social, lo económico, todos esos aspectos generales de la civilización, lo ponemos como una carga que es civilizada, normal, que es positiva, que es lo normal, pues, ¿no? Pero, por otro lado, vemos algo que nosotros no está a nuestro alcance, a nuestro entorno, como algo negativo, impuro, desacreditado, más arcaico. Esto es lo que sucede muchas veces y actualmente con los pueblos indígenas. La relación que existe entre los pueblos indígenas y los ciudadanos. Hay polos opuestos. Me refiero de que estas personas mantienen una cierta relación que no es tan armoniosa, se puede ver como conflictiva. Los ciudadanos ven hacia los pueblos indígenas como algo arcaico, algo salvaje, algo que no es. Y viceversamente, los pueblos indígenas también los ven así, como algo normal, como que su cultura es mucho mejor que ellos, sin excepción. Por lo tanto, hay diferentes formas en las que uno lo puede pensar, tanto el ciudadano como los pueblos indígenas. Es por ello es donde talla la multiculturalidad y dice, no se debe pensar así, sino mediante el conocimiento, mediante un respeto, mediante una igualdad, mediante una identidad, se debe convivir un buen sentido de convivencia para poder estar en un espacio geográfico mediante todas estas características ya mencionadas. Por otro lado, cabe resaltar un tipo de inmigración que sucedió hace unos años sobre este pueblo indígena de los Shipibos Conivos, que se asentaron a la ribera del río Cantagallo. Se asentaron en este lugar 14 familias de la Amazonía y mostraron una actitud donde convencimiento de poder adaptarse, de poder luchar con todas estas adversidades, ya que venían por mejorar su vida, por ataques terroristas en el año 1929 entre el 2000, por lo que fueron decididos para poder cambiar su vida. Esto ha venido pasando con procesos de violencia, de marginación, de discriminación, inestabilidad, por lo que pasaban muchos procesos cotidianos que no estaban acostumbrados, pues, ¿no? Por lo tanto, mediante iban pasando los años, iban poder asentándose más, iban teniendo más población, se iban aglomerando un poquito más y poder salir un poco más adelante. Formaron asentamientos bilingües, dando poder al castellano en su propia lengua, también poder formar sus propios negocios artesanales, entre muchas cosas más que le podía desarrollarse y poder surgir, pues, ¿no? Pero también en sí, hasta actualmente, es una lidia entre todo esto por las necesidades básicas que le faltan, que requieren, pues, ¿no? Pero ahí está. Esta es una clara situación, un claro ejemplo de lo que realmente la multiculturalidad, cómo actúa, porque estas personas tienen a adaptarse como que tanto a la urbanización, a lo rural, a lo no acostumbrado. Y por lo tanto, eso es lo que realmente, claro ejemplo de la multiculturalidad representado en estos pueblos indígenas de los Shipibos Conivos. Ante los argumentos explicados anteriormente, tanto del pensamiento dominante cultural y del ejemplo de la comunidad en Cantagallo de los Shipibos Conivos, paso a determinar que la multiculturalidad tiene un aporte muy positivo en el tema de las convivir diversificadamente, ya que abre una cierta relación de las diferencias entre las culturas, marcando un debate, dando un análisis crítico entre las diversas culturas que vivimos, ¿no?, en un cierto espacio determinado. Tanto generando un énfasis en que las personas puedan reconocer
y puedan generar un cierto interacción, un cierto compartimiento entre aquellas culturas para poder vivir diversificadamente. Entre las coyunturas de las injusticias, de las incomodidades, pero está el tema de poder adaptarse, de poder convivir, de poder compartir, mostrando los valores del respeto, la tolerancia, el diálogo intercultural y lo más importante, el buen sentido del convivir multiculturalmente. Realidad vendría a ser lo que debemos llegar a ser como sociedad. La interculturalidad se podría entender como la postura de un pueblo centralizado que valoriza, acepta y respeta las diferentes cosmovisiones, tradiciones, costumbres de los diversos grupos indígenas a los cuales se les considera una etnia cultural distinta, bajo la implementación de políticas públicas, claramente. Es un concepto utilizado para mejorar el trabajo del multiculturalismo, ya que se busca una interacción dinámica entre las diferentes culturas. A diferencia del multiculturalismo, se considera indispensable la consideración y aceptación de la diversidad humana como oportunidad de enriquecimiento social y cultural. Se trata de no mantener una relación monocultural y estática en la sociedad. Desde un enfoque político y social, una sociedad interculturalidad conseguiría crear una nueva síntesis cultural. Las propuestas interculturales proponen aportar medidas de relación e interacción entre las minorías étnicas diferenciadas y los demás grupos sociales. Establecer relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y aprendizaje de intercambio es lo que se busca. Para ello existen múltiples propuestas dirigidas por el gobierno para mejorar la convivencia pacífica entre la ciudadanía y las diferentes etnias culturales. Medidas como acciones gubernamentales orientadas a poner en funcionamiento la optimización y mejorías de la educación bilingüe intercultural, la aplicación de estrategias interculturales de atención en salud, de justicia bilingüe y peritajes antropológicos en juicios. La promoción del respeto a la cultura indígena y sus medios de resolución de conflictos con jueces de paz y justicia intercultural, ya que se les otorga la importancia a los diferentes grupos indígenas, aceptando la legitimidad del modelo de salud, producción, sistemas de organización y demás costumbres propias de la cultura. El derecho a la participación indígena en espacios de toma de decisiones para definir su desarrollo y en otros sobre sus estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, conservación y gestión sostenible de recursos naturales, ecosistemas, entre otros. El modelo de interculturalidad que se proyecta en el Perú es una de las principales razones por las cuales los pueblos indígenas y originarios continúan funcionando como pueblos autónomos, pues el Estado se ha comprometido a hacer valer y respetar la identidad propia de los pueblos indígenas, promocionando su lengua materna y su cultura, manteniendo la efectiva participación de estos pueblos en los procesos de la toma de decisiones, en todo aquello que les afecte tanto directamente como indirectamente, y establecer los instrumentos y mecanismos apropiados para que estos pueblos puedan administrar sus territorios y su hábitat. El pluralismo. El pluralismo es muy parecido al multiculturalidad, pues hace referencia a la cultura que se encuentra en un mismo espacio geográfico, pero que un mismo espacio geográfico y con un transcurso del imperio colonial. La diferencia que hay entre multiculturalidad y pluriculturalidad es que la pluriculturalidad son los grupos de culturas que no necesariamente desarrollan un vínculo o una relación de intercambio. Bueno, es importante que el Estado pueda crear una política que se pueda adaptar a las condiciones de los pueblos indígenas, ya que muchas veces no se adaptan a los pueblos o no conllevan a lo que ellos realmente necesitan, pues no hacen valer los derechos ni se puede promover el respeto que ellos realmente necesitan. Bueno, también es importante porque es importante para poder
conservar nuestra identidad como peruanos. Los pueblos indígenas cuentan con una norma constitucional que habla sobre la identidad étnica cultural, pero que aún no se respeta. Según el liberalismo, intenta resolver los problemas pluriculturales, encontrando una misma justicia entre todas las distintas enseñanzas de la vida. Cuando desde pequeño nos han enseñado que la sociedad está dividida en grupos que se distinguen entre áreas geográficas, entre culturas o tradiciones, o que se divide entre sierra, costa o selva. Pero no nos enseñan cuál importante es esa cultura, cuál importante es esa población y cómo identificarnos con esa cultura. Las culturas deben comenzar a protegerse como una comunidad democrática para que puedan así llegar por el reconocimiento de su territorio y la igualdad del cambio de una nueva estructura de un mapa político. La ley no respeta su espacio, la ley no los respeta, pues estas personas nos hacemos llamar nosotros ciudadanos, pero aún ni siquiera los ayudamos a ellos mismos para que puedan valer sus derechos, ¿no? Nuestras políticas no los ayudan a ellos, ¿no? Consideramos que la multiculturalidad es un término que va más allá de poder identificar las diversas culturas, de poder vivir con personas nativas, de poder una manera de verlo a todas las culturas en un modo centralizado, en algo globalizado. Va más allá de eso. La interculturalidad debe ser un término que debe ser muy bien respetado y reconocido a nivel mundial, ya que promueve la diversidad cultural para un bien común en la sociedad, para un determinado espacio geográfico, que mediante el valor de la comprensión, el respeto y la identidad se busca formar relaciones armoniosas e interpersonales entre las diferentes culturas existentes, que puedan ser libres las personas de poder manifestar su cultura, sus creencias, sus cosmovisiones, sus costumbres, en donde se pueda interactuar, compartir y reconocer cada una de sus culturas, lo valioso que son para uno, y también reconociendo lo valioso que son para ellos. Cabe resaltar que la multiculturalidad lucha con esos pensamientos dominantes que jerarquizan hacia las personas superiores y como inferiores. Lo que realmente se busca es mediante la educación, el conocimiento, el respeto y la identidad, tener un ambiente de mucho respeto, de mucha diversificación y mucha cultura. Bueno, nosotros nos planteamos poder conocer más acerca de estos pueblos indígenas y poder resolver las interrogantes que existen entre estos, ¿no? Cómo estos pueblos con diferentes cosmovisiones, con diferentes costumbres, con diferentes lenguajes, con diferentes creencias y costumbres que son diferentes a una sociedad civilizada de hoy en día, ¿no? Bueno, nosotros hemos establecido que estos pueblos indígenas son autónomos, ya que son capaces de autogobernarse y organizarse de acuerdo a su mecanismo dentro de su propio régimen de Estado. Sostenemos que son diferentes conceptos que han podido ayudar a la comunidad civilizada y a los pueblos indígenas a poder establecer una relación, ya que estos conceptos serían la multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, que ellos buscan mantener la armonía entre todos los residentes del mismo país. La multiculturalidad es algo que no incumbe a todos, ya que determina que nosotros somos un país rico en diversidad cultural, mediante el valor y el respeto y la comprensión y la identidad. La multiculturalidad busca mantener un ambiente de respeto entre todas las culturas.
mientras que la interculturalidad busca la dinámica entre las diferentes culturas, busca mantener y comprender todo como una sociedad, mientras que la pluriculturalidad busca establecer conceptos como la convivencia de las diferentes culturas en un mismo espacio, busca que el Estado trate de promover y hacerles valer los derechos de las personas que pertenecen a los pueblos, que pertenecen todos a un mismo pueblo, y también todos los pueblos indígenas y originarios del Perú merecen el respeto, la tolerancia y la disposición y la aceptación por parte de todos los demás. Pero esto dependerá de nuestro criterio, la disposición para fomentar una buena convivencia para nuestra sociedad. Simplemente es muy importante que se tenga un conocimiento, educación e igualdad de trato con todas las personas para poder crear una nación exclusiva y mejor.